Damos gracias al Señor por estos tiempos, damos gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer para su obra, sabiendo que la teología bíblica es una disciplina que nos permite leer, estudiar, pero sobre todo vivir la palabra de Dios. Es bueno conocerlo a Él, pero es muchísimo mejor vivirlo a Él. No hay como vivirlo a Él. Y hemos visto desde Génesis hasta Reyes, que ya vimos la introducción, la pequeña introducción de Reyes, porque realmente es arduo, vasto, grande el trabajo que es para estudiar la palabra de Dios. Y realmente lo que estamos haciendo es estudiarla concienzudamente, tranquilamente, despaciosamente. Es lo mejor que podemos hacer. Y hoy continuamos, no, mejor, empezamos con el libro de Reyes. Como bien lo habíamos dicho, es bueno leer Reyes porque el verdadero, el único, el genuino Rey de Reyes y Señor de Señores no tarda en venir por su iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y comenzamos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque por tu Evangelio cantamos, por tu Evangelio leemos, por tu Evangelio estudiamos, porque el poderoso Evangelio es el que nos permite creer, crecer y madurar. Señor, yo te pido por aquellos que están detrás de esta cámara, Señor, porque seas tú ayudándolos y bendiciéndolos. Señor, voz de Dios, nunca voz de hombres. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por el día de hoy. Gracias porque nos diste el pan nuestro de cada día y nos permitiste, Señor, llevar a cabo las labores que teníamos que hacer. Señor, permite que este sea un mensaje de apoyo, que sea un mensaje de verdad, Señor, que podamos hacer realidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a primero de Reyes. Vamos a ir a primero de Reyes. Vamos a estar allá muy pendientes en el libro primero de Reyes. Y primero de Reyes, realmente lo que vamos a ver nosotros, los capítulos uno y 2 es la transición, o sea, el cambio de David a Salomón. Entre el libro de Samuel y Reyes, ya como lo veremos, esos dos capítulos concluyen la historia de David, que continúa el reinado del reino de David, que comenzó en segundo de Samuel y los primeros dos capítulos nos dan la conclusión de la historia de la corte de David, también llamada, esto se llama una narrativa de la sucesión del reinado de David. Para entrar en materia, estos son los últimos acontecimientos en la vida de David. Realmente es el resultado de sufrimientos y aflicciones que aceleraron el proceso de envejecimiento de quien fuera el vigoroso rey en su juventud. La enfermedad, los excesos, las desdichas, pero también los desdichados o los tristes resultados de la condición del hombre casado con varias mujeres, las discordias entre sus seguidores, confabulaciones, los crímenes dentro de su propia familia. ¿Recuerdan de Tamar, de Amnón, de Absalón? Realmente empujaron a este hombre, a este buen hombre como David, a la edad a una edad avanzada que tenía disminuidas sus facultades físicas y la falta de fuerza para hacer sus cosas. Como vamos a leer aquí en Primero de Reyes capítulo 1, acompáñenme por favor a Primero de Reyes capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia a nosotros nos muestra primero, dice así Reyes 1:1. El rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor el rey una joven virgen, para que atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Bisac, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta introducción nos muestra en qué condiciones termina el rey de Israel. En la edad del rey está entre los 70 y 75 años, 70, 71, y David luce mucho más viejo de lo que en realidad era. En relación con la ancianidad e impotencia de David, es significativo que en la antigüedad era común la creencia
en estos casos, de que el contacto con una virgen tenía, llamémoslo, poderes calentadores. Eso era lo que tenía, por eso la buscaron. Por eso los siervos personales de David le llevaron a una joven sunamita, o sea, oriunda de una pequeña aldea del territorio de Isaacar, que se llamaba Abisac, una sierva y compañera de David en su vejez. David ya era viejo. Con esto, con ese dato, que David ya era viejo a sus 71 años, se prepara el lector para la elección de Salomón como rey. Recordemos que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Eso nos dice el segundo libro de Samuel capítulo 5, versículo 4. Esta era solo la edad del hombre. Allí en Salmo 90 el salmista nos dice eso. Hasta 80 los más robustos. ¿De qué sufría el rey? Bueno, sufría de frío. Pero lo que hoy conocemos como la hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal es alrededor de los 37 grados. La hipotermia se produce cuando la temperatura del cuerpo cae por debajo de los 34. Ahí es cuando ya cae la temperatura o cuando desciende la temperatura corporal. Entonces el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no funcionan normalmente. Si no se trata, puede provocar la insuficiencia del corazón y del sistema respiratorio total y pues obviamente la muerte. Por eso el personal del palacio propuso como solución que una joven virgen lo cuidara y por la noche lo calentara con su cuerpo. Y esto es acorde con las costumbres médicas de aquella época. No que, ay, es que me pilló con una... No. Realmente era acorde. El aspirar el aliento juvenil da vigor al cuerpo de una persona que se ha debilitado. Esto era una creencia de la época. De modo que la receta para el anciano rey fue dada para la prolongación de su vida valiosa y no precisamente para que gozara del calor natural comunicado a su débil cuerpo, ya que esto no es que absorbió y ya quedó, no. Sencillamente lo que querían era una prolongación. Por eso dice allí en Eclesiastés capítulo 4 versículo 11, y también si dos se acuestan juntos entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Por eso dicen que no solamente una mujer, sino una virgen, porque realmente tiene más calor natural que el de las mujeres que ya han tenido hijos, y eso disminuía su calor corporal. Sabemos perfectamente que la tsunamita era de Sunem, de Isaacar, eso no lo dice allí Jueces 19-18. Pero algo que me gusta es cuando dice que el rey nunca la conoció. Aunque aparentemente fue incluida en el harén de David, Abisac permaneció virgen. El rey no la conocía como un hombre no conoce a su esposa, como un hombre conoce a su esposa, lo que demuestra que ella era su esposa. Ojo con este dato, por favor. Es muy importante que entendamos de que ella era esposa de David y que no habría sido un crimen o pecado si la hubiera conocido, si hubiera tenido relaciones sexuales con ella. Pero esto se observa no para señalar la castidad de David, sino realmente su debilidad y pérdida del deseo por las mujeres. Esa es una forma de interpretar el texto, ya que la doncella permaneció virgen, y ese fue el motivo de la solicitud de Adonías, como lo vamos a ver más adelante, para que se la pidiera al rey Salomón para poderse casar con ella. Otra, también de singularidad, prudencia, a través de lo que le sucedió a él con Betsabé. Realmente él entendió que no necesariamente tenía que llegarse a ella. No necesitaba llegarse a ella, porque realmente podía llegar a ser algo que le falte a Dios. Ella fue traída con un propósito, no para que tuviera relaciones con él, porque no era necesario. Realmente David aprendió de su pecado. Y eso es muy bueno. Cuando una persona dice la Biblia en Proverbios que el perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. David no quería volver a su necedad. Del versículo 5 al 10 vemos cómo Adonías se corona rey. Recuerden que estamos viendo el antes de que Salomón sea rey. Adonías se corona rey. Dice así el versículo 5 de Primero de Reyes
1. Entrando Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, con el sacerdote Abiatar que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaia, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simeí, rey, y los valientes que tenía David, no estaban con Adonías. Debido a su inestable, ¿cómo lo llamamos? Debido a su inestable condición, el recordado rey, el genio militar, está ahora limitado al palacio. Es de suponerse que perdió el interés y el control sobre los asuntos de Estado, y lo que es peor en estas circunstancias, el de sus propios hijos. ¿Se habrá enterado de las intrigas de Adonías? Realmente algo que vemos nosotros de grandes hombres de Dios, lo vimos en Elí, lo vimos en Samuel, y ahorita lo vemos en David, es que no estaban al tanto de sus propios hijos. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo en nuestra vida tiene que ser un equilibrio. Si sirves al Señor, tienes que estar pendiente de la iglesia, pero primeramente de tu hogar, que es tu primer ministerio. Tienes que estar pendiente de tu trabajo, pero primeramente de la iglesia, porque es responsabilidad de parte dada por Dios. Cosas como esas. Pues el listo Adonías supo aprovechar toda circunstancia favorable del momento para hacer esto. Era el cuarto hijo de David. Pero con la muerte de Amnón, Absalón y Kileab, Adonías llegó a ser el mayor de los hijos sobrevivientes de David. Mira cómo la Biblia lo describe, tenía prestigio y presencia, pero utiliza la vejez de su padre y la confusión para planear su maniobra. Fueron de los más fieles servidores de sus padres, como lo vimos con Joab, con el profeta, pero él se hizo de carros y gente de a caballo. Seguramente se acordó de su hermanito Absalón y hizo exactamente lo mismo. Adonías intentó confirmar y reclamar el trono formando un pequeño ejército, pero el supuesto reinado, aunque muy bien celebrado, no llegaría a consumarse. Es importante reconocer que Adonías tenía una tremenda ventaja por ser el heredero principal y gozaba de muy buena popularidad, pero había gente en su contra. Entre ellos estaban Natán, Benaías y Sadoc. Además de estos aspectos, como nos lo muestra la Biblia, se debe agregar las prácticas de Betsabé. ¿Qué pasa? Esto fue algo muy fuerte para la ambición de Adonías. Por eso fue que a ellos no se les invitó, como nos dice más adelante la Biblia, dice versículo 10, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces, ¿qué hace Natán y Betsabé? Natán se acerca a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha hecho rey y que David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues, entonces empiezan a maquinar lo que tienen que hacer. Entonces dice, ahora pues, verdades prácticas que nosotros tenemos que tener. Siempre toda la Biblia nos enseña a nosotros que todo es aplicable. Ellos tenían que hacer las cosas rápidamente. Siempre tienen que hacer las cosas rápidamente. Por eso el profeta le dice ahí, ahora pues, o sea, apúrale con lo que te voy a decir, porque realmente es muy importante que lo hagas. Versículo 12. Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey mi señor, a tu sierva diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, se ha hecho rey Adonías? Y he aquí, mientras estés hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Realmente la mamá de cada uno de los reyes de la dinastía de David se menciona o la vamos a ver constantemente, porque la reina madre tiene una posición respetada en la corte real en el antiguo Israel.
La reina madre tenía mucha influencia en la política de Estado, por ello el profeta Natán habló con Betsabé, con la mamá de Salomón, para que le comunicara al rey David los intentos de Adonías de ser rey. Dice que David nuestro Señor no lo sabe, estando tan enfermo y en su cama, y nadie a su alrededor para informarle de ello, pues ahora sí tenía que hacerse de conocimiento para que David se enterara. ¿Fácil? No, pero tenían que hacerlo. Eso era lo que tenían que hacer. Entre a la alcoba, al aposento donde está el rey de inmediato, sin ceremonia alguna. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque realmente es necesario en este momento. Y Betsabé vino a ver al rey a la alcoba. Él era ya muy anciano y Abisac sunamita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey y el rey le dijo, ¿qué deseas? Ella le respondió, versículo 17, mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías es rey. Y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes y nos vuelve a contar lo mismo. Pero en el versículo 21 dice, pues sucederá que en cuanto a mi señor, el rey, cuando duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpable. Y ahí en ese preciso momento es que entra el profeta Natán. Ahí en ese preciso momento. Aunque en ninguna otra parte se menciona tal juramento, sin duda hubo uno del cual Natán tenía conocimiento, ya sea por David o por Betsabé o ambos, o podría estar presente él mismo cuando lo realizaron, porque no solamente Betsabé lo afirma, David también lo confirma. Si tú miras primero de Reyes capítulo 1 versículo 30, este juramento fue dado en privado, ya que no está registrado en las escrituras. Pero Salomón debía ser el rey. O sea, ¿recuerdan cómo se llamaba Salomón? Jedidías, que significa amado de Jehová. Eso está allí en segundo libro de Samuel, versículo 12-24. Ahorita cuando veamos el perfil de Salomón, nos vamos a dar cuenta. Los ojos de todo Israel están sobre ti, para que le digas quién se sentará en el trono de mi señor el rey después de él. Esto lo dijo para aclarar cualquier temor que pudiera apoderarse de la mente del que lo escucha, en este caso David, por lo que Adonías había hecho. La gente en general lo había aceptado, lo habían alentado para hacerlo, pero el pueblo estaba esperando la determinación y la voluntad de David, porque no solo consideraban con poder para nombrar un sucesor, sino como alguien que tenía la mente de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos primero de Reyes. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar cuando vemos paso a paso y lentamente. Muy importante cuando en versículo 28, vamos por favor a primero de Reyes, capítulo 1, versículo 28, y vamos a estar allí cuando ya en este preciso instante es Salomón proclamado rey. Dice así la palabra de Dios en 1:28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Parece ser que cuando entra Natán, ella automáticamente sale, porque dice que ella ingresó ahí, pero lo que nosotros tenemos que mirar es que ella ingresa y le confirma, y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia. Que ciertamente como te juré por el Señor, ¿sí ven? Lo hice, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó, rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, viva para siempre mi señor el rey. Entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote, al profeta y a Benaía. Y ellos entraron a la presencia del rey. Esto es algo muy importante porque David, al querer pregonar rey a Salomón, buscó el respaldo de los medios más importantes de la sociedad antigua. El religioso, Sadoc. No llamó al sumo sacerdote Abiatar porque se había unido a Adonías. Y además de Sadoc,
era el sacerdote favorito de David y para él se diseñó el sumo sacerdocio como se lo tradujo poco después. El religioso, luego el espiritual, Natán, que probablemente salió de la habitación cuando llamaron a Betsabé, y el militar, Benaya, el capitán de su guardia. Pero mira lo que dice más adelante en versículo 33. El rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gijón. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Después subiréis tras él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así sea, así lo diga también el Señor, el Dios de mi Señor el rey. La expresión montarse en la mula. Al ir Salomón montado en la mula de David sería una declaración pública de parte del rey de que él favorecía a Salomón como sucesor. Simboliza el ascenso oficial al trono de Salomón. En el tiempo de David se tenían caballos, claro que se tenían caballos, pero realmente los caballos eran para tirar los carros de guerra, no para montarse. La gente común entre los hebreos tenían burros, pero la mula se reservaba para la gente de cierto rango. La mayoría de los textos bíblicos que hablan de mulas los asocian con la familia real o en su defecto los mencionan como parte de un tributo o botín traído al rey. Es de suponerse entonces que era un animal finísimo. Y de hecho es la única vez donde se menciona el femenino de un animal. El que Salomón se montara en la mula de David era prueba de que éste aprobaba el ascenso salomónico al trono de que ya quedó. Listo, lo ungirán como rey. Saúl y David habían sido ungidos por Samuel, el sacerdote y profeta de Jehová. Salomón iba a ser reconocido también por un sacerdote y un profeta. La participación del profeta Natán dio a la coronación de Salomón la certeza y la clara bendición del Señor. Y a lo largo del libro de Reyes, Dios reconoce a sus reyes escogidos mediante los profetas. Y cuando toquen trompeta, esto era una señal pública en el que el pueblo en su totalidad reconoce la nueva posición de Salomón como rey sucesor. Y así es el preámbulo, la introducción de un gran hombre de Dios, Salomón. Y en esta noche vamos a ver el perfil de Salomón. Vimos el perfil de Saúl, vimos el perfil de Samuel, vimos el perfil de David, y en esta noche vamos a ver el perfil de Salomón. Rápidamente vamos a ver cómo Salomón y por qué Salomón nace. Allí en segundo libro de Samuel 12:24 la Biblia nos dice, y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Salomón, su nombre tal vez significa pacífico. El reinado de Salomón sería pacífico, en contraste con el de David. El nacimiento de este hijo fue una confirmación de la paz y la reconciliación entre Dios y Betsabé y David. Y su nombre lleva consigo, además de señalar los tiempos de paz que debería ser durante su reinado. Aquí esto nos muestra un tipo de Cristo, el príncipe de paz. ¿Quién es el que tenemos que ver en la Escritura? ¿Quién es el autor de la paz entre Dios y nosotros los hombres? Por la sangre en la cruz del Calvario. Y de quien fluye la paz espiritual. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta es la paz eterna y la felicidad. Aunque al principio desagradó al Señor debido a las circunstancias que lo acompañaban, fue luego confirmado por Dios. Sin duda Betsabé estaba muy angustiada y desconsolada por el pecado que había cometido, y por la ira y el disgusto de Dios, y por la muerte del primer niño, que era una muestra de ello. Podía tener algunas reservas en su mente sobre si era lícito o no seguir con David. Ahora David la consoló diciéndole que Dios había perdonado esa iniquidad de la que habían sido culpables y que les daría otro hijo, que lo reemplazaría, sucedería en el trono y edificaría una casa a su nombre.
su nacimiento, su ungido como rey, ya lo vimos aquí en Primero de Reyes capítulo 1, ya sabemos perfectamente cómo fue ungido este hombre. Realmente es algo muy importante que nosotros tenemos que saber acerca por qué y cómo fue que subió Salomón al trono. Todo esto se atribuye, esto fue hecho sabiamente por Salomón para comenzar su reinado, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es cómo Salomón afirma su trono. Cómo Salomón afirma su trono. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta en el perfil de Salomón, porque allí finalizando el capítulo 1, en el versículo 52, nos dice algo que es muy importante. Dice así la palabra de Dios en 1:51. Y avisaron a Salomón diciéndole, aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey. Un hombre demasiado sabio. Realmente lo perdonó. Podía irse a su casa y disfrutar de su familia y sus bienes. Eso le dijo Salomón a Adonías. Al sugerir esto, solo consideraba que Adonías se preocupara por los asuntos de su familia, de sus ganados, de su tierra, pero que nada de preocuparse por el reino, ni mucho menos por el Estado. Adonías, a su casa, mijo, póngase a lavar, a planchar y a cocinar, pero usted no lo quiero ver aquí para nada. Entonces, ¿cómo afirma su reino? ¿Cómo afirma Salomón su reino? Porque tenía que afirmarlo. David le da ciertas consideraciones allí en capítulo 2 y le empieza diciendo cuáles son las instrucciones. Acercándose los días, dice Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1, note cómo la Biblia ya cambia, mire cómo cambia. Y acercándose los días de la muerte de David, ya no le dice rey, porque ya el rey era Salomón, dice, acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre. Lo que le está diciendo es tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Eso es lo que David le está diciendo. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo afirma su reino Salomón. Primero, Adonías. Primero de Reyes 2:16. Primero de Reyes 2:16 nos dice cómo Salomón afirma su reino primero con Adonías. 16 dice, ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Está hablando Adonías a la mamá de Salomón. Adonías entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará para que me dé por mujer a Abisag sunamita. Y Betsabe dijo, muy bien, hablaré por ti al rey. Betsabe fue al rey Salomón para hablarle por Adonías, el rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo, ¿te hago una pequeña petición? No me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo, que se dé a tu hermano Adonías Abisag la sunamita. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué me pides a Abisag sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab. Demanda también para él el reino, dice Salomón. Salomón reconoció el verdadero intento de la petición de Adonías, como que precede y sirve de entrada para apoderarse del trono. Debido a que la petición de Adonías violaba los términos de la lealtad que Salomón había ya especificado antes, pronunció entonces una sentencia formal y legal de muerte sobre Adonías. Pierde también el reino, porque esto es lo que quiere decir al casarse con la viuda del rey. Él puede subir al trono siempre que se presente alguna oportunidad, como cualquier malestar o rebelión en el reino o la misma muerte de Salomón. Eso era lo que estaba pidiendo. Eso era lo que quería. Primero, y llegó y dijo, chao, listo, Adonías se fue. Paso número 2, Abiatar. Mira lo que dice Primero de Reyes 2:26. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, tu tierra,
mereces morir, pero no te mataré ahora, porque tú fuiste quien llevó el cofre del pacto de Dios cuando mi padre David lo trajo a Jerusalén, y además lo acompañaste en los momentos más difíciles. De esta manera, Salomón expulsó a Abiatar del servicio sacerdotal, así se cumplió lo que Dios había dicho en Silo acerca de la familia de Elí, de que no seguirían siendo sacerdotes. Vete a Anatot, una ciudad de la tribu de Benjamín dado a los sacerdotes, de donde tal vez podría ser Abiatar originalmente, y donde se le pide que por favor regrese a tus propios campos, a los que le pertenecían, ya haya sido por herencia o por compra. Realmente lo que Salomón quiere es que se vaya a desempeñar las funciones de lo habitual. Pero ojo, solamente atienda sus asuntos, maestro, porque tú eres digno de muerte por unirte con Adonías en vida de mi padre David y establecerlo como rey sin su conocimiento y en oposición al mismo Salomón en contra de la voluntad de Dios. Ojo con esto. No por el hecho de estar en un cargo alto, no por el hecho de estar haciendo algo que parezca correcto, es la voluntad de Dios. De lo cual él, siendo sumo sacerdote, no puede ser ignorante. Una persona no es ignorante ni de la voluntad de Dios, ni de lo que dice su palabra. Y por su última alianza con Adonías, de lo cual Salomón tenía conocimiento, le dijo, chao. Pero le dice, no te mataré en este momento. No le concede un perdón total, lo absuelvo, no, sino solamente un respiro, sugiriendo que si fuera culpable de cualquier acto abierto, sería condenado a muerte en otro momento, pero no ahorita. ¿Por qué? Porque él llevó el arca de Dios delante de David cuando huyó de Absalón. Porque ha sido afligido en todo lo que mi padre fue afligido. Compartió con David muchas de sus aflicciones bajo la persecución de Saúl. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de los sacerdotes de No? En la rebelión de Absalón, en cada una de las cuales acompañó y sufrió y se compadeció de él. Pero esto era un mandato de Jehová. La expulsión de Abiatar de su cargo de sacerdote por parte de Salomón cumplió la profecía de Dios de que la línea de sacerdotes de Elí sería cortada. Allí en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 30 al 35 está esa promesa de parte de Dios. Esto restableció la línea por parte de Eleazar, Finés, como Dios lo había prometido. El sacerdocio volvió por la línea que era de la casa de Abiatar, y que según esa profecía iba a ser demolida y el sacerdocio trasladado de ella, de la línea de Eleazar, y la palabra del Señor se cumple. Número 2. Número 3. Joab. Mira lo que dice Primero de Reyes 2:28. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaia, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Benaia entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo, no, pues moriré aquí. Benaia llevó la respuesta al rey diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. Le llegaron las noticias a Joab, murió Adonías, expulsaron a Abiatar. Dijo, wow, yo me puse a favor de Adonías. Yo aparecí públicamente en su fiesta. Y cuando otros lo saludaron como rey, yo también. Y aunque no se puso a favor de Absalón, no se unió a él en su rebelión, sino que se adhirió fielmente a David. Pero sin embargo, tanto su vida o durante su vida como después de su muerte, actuaron como traidores a favor de Adonías. Culpable, se volvió amigo de Adonías para hacerlo rey, sin consultar a David. Mira esta doble culpa de este hombre. Se fue a favor de Adonías para hacerlo rey y no le dijo a David. Pero realmente, cuando tenía que liberar a Absalón de su muerte, como había mandado David, dijo, yo lo mato.
Por eso fue que Joab huyó al tabernáculo del Señor. Realmente lo que estaba mostrando era culpa. Que sí, que él estaba con la conspiración de Adonías y estaba consciente de que él merecía morir. Ya tenía que llegar su muerte. Pero él se asió de los cuernos y dijo, no, me va a pasar lo mismo que a Adonías. No, no podía. ¿Cuál era la diferencia? Joab había asesinado a 2 comandantes y a Absalón. Por tanto, no podía reclamar la protección de los cuernos del altar. Mátale, dijo. La protección del Señor en el altar se usaba solo a crímenes accidentales, nunca a asesinatos premeditados. Por eso Salomón le dijo, me hace un favor, y hoy me mata a ese muchacho, y hoy me lo entierra, y si te vi no te conozco. Por eso es que la muerte violenta tenía que pagarse de esa forma. Número 4, Simeí. Primero de Reyes 2:36 dice, después el rey envió a llamar a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases del torrente de Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás. Tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como ha dicho el rey mi señor, así lo hará tu siervo. Y vivió Simeí en Jerusalén muchos días. El rey envió y llamó a Simeí. ¿Recuerdan de Simeí? El que había maldecido a su papá mientras iba en Bahurín, cuando iba por Bahurín. Simeí no había provocado directamente a Salomón como Adonías o como Joab, y por ello Salomón decidió tenerlo bajo vigilancia, encerrado en Jerusalén. Él le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y habita allí, no vayas, no salgas de allí a ninguna parte. Las órdenes eran trasladarse desde Bahurín a Jerusalén, donde debía proporcionarse una vivienda, continuar allí y no salir nunca de la ciudad, o por lo menos más allá del arroyo de Cedrón, que no estaba a más de media milla de la ciudad. Esto ordenó Salomón para evitar que este hombre ande por el campo sembrando y provocando rebeliones o motines, pero también para que él pudiera estar bajo vigilancia del rey y darse cuenta que si cometiera algún mal y le diera la oportunidad de castigarlo, como los demás. Y saben, por el temperamento del hombre, por la naturaleza de los hombres, que somos propensos, llamémoslo propensos o llamémoslo, ¿cómo decirlo? Llamémoslo expuestos o llamémoslo atraídos, llamémoslo inclinado a lo que está prohibido. Salomón sabía que transgrediría esta ley. Lo sabía. Ustedes han visto un niño pequeño que le dicen no toque y más toca, no coma y se lo come, no haga y es lo primero que hace. Muchacho, no salga, no. Entonces, dice versículo 46, entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, y este salió y arremetió contra Simeí y lo mató. Pero mire cómo termina el versículo 46. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. De esta manera Salomón tomó completo control de su reino. Es claro que lo que desea transmitir el escritor no es solo narrar eventos, sino es lograr enseñanzas teológicas. Venga, pero dígame una. Al principio todo parece favorable. Todo parece favorable, sutilmente sugiere que todo está bien, pero no. No, no es así. Dicen que hay que saber terminar. No es cómo comienzo, es saber cómo termino. Finalmente, toda esta sección señala que tanto Judá como Israel se están encaminando hacia su destrucción. ¿Te suena conocido? Todo va hacia la destrucción, todo marcha bien. Esa relación que no debe ser, pero pues es que es como buena gente. Esa mentira que no se debe decir, pero es que me saca de unos apuros. Esa televisión que se debe apagar, pero es que usted sabe. Esa deuda que se debe saldar, pero es que de todo se lo dejamos en manos. Dios le pague, Dios se lo pague. Cosas comunes en hombres como nosotros que solo pensamos que eso era para el pueblo de Israel. Pero recordemos lo que el Señor nos dice allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes
ha llegado el fin de los siglos. Luego pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 se relata el matrimonio de Salomón con la hija de Faraón, su piedad y su devoción, su oración pidiendo sabiduría e inteligencia, que fue aceptada por Dios, quien prometió concederle su pedido, un ejemplo y prueba de la sabiduría que se le dio al determinar un caso entre dos mujeres, lo que elevó enormemente su reputación y le dio gran fama en su pueblo. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el perfil de Salomón. ¿Quién era Salomón? Porque con Salomón en el trono comienza una edad llamada Edad de Oro del reino. Pero sigue la vieja costumbre de hacer alianzas matrimoniales con otros países. ¿Por qué lo hacían? Para asegurar la paz y la estabilidad de un país, para desarrollar poder, prestigio, para ayudar a mejorar la economía de la nación. Si nosotros miramos, los manuscritos más antiguos explican que en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 1 y 2, lo que Salomón hizo en realidad es un pacto político entre Judá y Egipto, o sea, entre Salomón y el faraón. Esto en realidad no le da relevancia al matrimonio con la hija de Faraón, sino que destaca la alianza política entre los dos líderes. En vez de un lazo matrimonial, porque dirían, mire, se casó Salomón y Camila. No, dice que leámoslo por un momento como dice Primero de Reyes 3.1. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. No dice, Salomón se casó dice, se emparentó con Faraón. Realmente lo que hizo fue acentuar una alianza político, económico, militar entre las dos naciones. Pero lo que vamos a ver nosotros es que Salomón se casa con la hija de Faraón, como ya lo leímos. El tratado de Salomón con Faraón significaba que tenía una nueva elevada posición en el mundo de la época. Él podía salir en las revistas de moda, con el Cartier de moda, con el Ferrari de moda, él podía estar tomado de la mano de ella, entonces salía con Cristiano Ronaldo, y entonces estaba con todos ellos. De la época. La hija de Faraón, esta mujer con la que se casó, fue la de esposa de mayor importancia política de las 700 y 800 esposas que tuvo. O sea, imagínense el estatus que le dio esta mujer a Salomón. Pero como no todo es malo, también en Reyes 3 nos dice que Salomón pide sabiduría. En el perfil de Salomón vemos que también pidió sabiduría. Mira lo que dice 3.5. Primero de Reyes 3.5. Esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría. Mira lo que le pide Salomón. Salomón le dijo, dame sabiduría. Tu siervo está en medio de tu pueblo, versículo 8, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. En sueños, Dios se manifestaba con frecuencia en sueños. Pero este es un sueño muy especial. Es una conversación doble entre el Señor y Salomón. Este no era un sueño común. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo profético, una visión nocturna. Como Dios solía hablar con los profetas, en el que tenía el pleno uso de su razonamiento. No fue un simple sueño que, ay, me desperté. No, fue una exhibición de su gloria de una u otra forma. Y empieza ese bello conversatorio. Versículo 5, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Versículo 6, Salomón contestó. Versículo 11, Dios le dijo. Versículo 15 dice que cuando Salomón se dio cuenta, cuando Salomón se despertó,
y vio que había sido un sueño, entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete. Qué hermoso, qué hermoso es esto. Luego vemos que en este perfil Salomón juzga sabiamente. Sabemos que la historia es conocida, o sea, la historia es muy conocida. Hay hambre o están pasando por un momento de hambre, dos mujeres se encuentran en una habitación y están los niños durmiendo con ellas y dice la Biblia que eran mujeres rameras y se presentaron delante de él. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de afuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. O sea, lo ahogó. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Aquí tenemos una ilustración acerca de cuán sabiamente Salomón gobernó. Esto no puede ser algo más sencillo para mostrar cómo Dios le permitió a Salomón gobernar. Este acto sucedió por la providencia de Dios que nos muestra la sabiduría y el entendimiento que el Señor le había dado a Salomón. Sabemos perfectamente el contexto, pero miren la reacción de Salomón. Versículo 25, primero de Reyes 3:25. Entonces el rey dijo, partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y a la mitad la otra. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. Por ahí me hacen un favor y me lo cortan y ya. Eso es. Pero ordenó esto para probar los afectos de las mujeres y así llegar al verdadero conocimiento del asunto. Sin embargo, algunos piensan que él ya lo sabía antes por sus rostros y su manera de hablar. Tu manera de hablar y tu rostro te delata. Pero algo que tenemos que ver es que Israel quedó maravillado. Querían someterse al gobierno justo y sabio de Salomón debido a su sabiduría de parte de Dios. En Israel el rey era el juez supremo de la tierra y cualquier ciudadano, incluso la más baja prostituta, podía apelar a él para obtener su veredicto. Temieron al rey, lo reverenciaban como un rey sabio, prudente, sensato, serio, fiel, y temían hacer cualquier cosa de naturaleza criminal, ya que se notaba que era tan astuto y prudente que prevé y previene las cosas, que lo descubriría rápidamente y que los avergonzaría y castigaría. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 3. En el capítulo 4 vamos a ver los funcionarios del rey, pero vamos por un momento al capítulo 5, porque lo que estamos viendo es el perfil de Salomón. Dice que Hiram, versículo 5:1, Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabras a Hiram diciendo, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras en que se había envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, me ha dado Salomón por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Comienzan los preparativos para la primera obra de construcción del rey Salomón, el templo o la casa de Dios. Del viejo tabernáculo solo quedaba un recuerdo, el arca del pacto. Hasta ahora Israel no tenía un lugar fijo de adoración, sino que estaba distribuido en varios lugares. Había una gran necesidad. Se debía establecer un sitio, se debía tener un sitio, una dirección para la adoración total de Judá e Israel. Esto serviría para unir al pueblo de Dios. Pregunta, ¿te gozas los domingos cuando ves la prédica? ¿Cuando ves el culto dominical te gozas? No debe olvidarse que Israel era un pueblo profundamente religioso. Nosotros somos adoradores. La pregunta es, ¿adoradores de qué? ¿Adoradores de quién? ¿A qué le dedicamos más tiempo? La construcción del templo no era solo señal de una piedad religiosa, que lo era, sino también de un símbolo de estabilidad social, muy importante. Y para lograr su propósito, Salomón acudió a un viejo amigo de su papá.
Y esto es muy, muy bueno. Hiram, rey de Tiro. Este había ayudado a David en varias construcciones dentro de su reinado al enviar obreros y madera en sus territorios que crecían espesos bosques de cedro. Salomón mantuvo las relaciones de amistad como su padre. Fueron unas relaciones beneficiosas para ambos, en las que Israel intercambiaba trigo y aceite por madera. Quizás Hiram, de pronto y muy seguramente, fue un adorador del verdadero Dios. Pero también es igualmente posible que se limitara a reconocer a Jehová como el Dios de Salomón. Hiram reconoció la sabiduría de Salomón al querer cumplir los deseos de su padre David. Hiram le dice: listo, amigo, estoy dispuesto a ayudarte con la madera de cedro y de pino. Hiram le dio a Salomón toda la madera de cedro y pino que éste quiso, y Salomón le proveyó a Hiram alimentos para su palacio. Cada año le entregaba 4.400.000 kilos de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa y le dio mucha sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un pacto y siempre hubo paz entre ellos. Y por último, para ver este hermoso, lindo y muy bueno perfil de Salomón, Primero de Reyes, capítulo 6, tiene un título grande que dice: Salomón construye el templo. Salomón construye el templo. Por fin, por fin. Era momento, era ya. ¡Qué bendición! Realmente estamos viendo cómo el plan perfecto de Dios sigue su diseño calculado. El diseño tiene como centro la palabra de Dios y a Salomón para darle fuerza a esa importancia. Eso es lo que nosotros vamos a ver. No es un simple edificio. Esto no es un simple edificio. Va más allá. Va muchísimo más allá. Y nosotros vamos a tener que verlo poco a poco, despacito, muy, muy despacio, porque esto es algo muy, muy importante. Este capítulo nos muestra un relato de la construcción del templo, para el cual se hicieron preparativos mucho antes, y comienza desde aquí. Dimensiones, ventanas, cámaras, edificios. Es algo muy hermoso. Paredes, pisos, querubines, puertas. Esto es algo muy hermoso que nosotros tenemos que ver. Pregunta para esta noche: ¿eres el templo de Dios? ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Gracias a Dios por el perfil de Salomón. Me ha enseñado mucho. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que eso se escribió para que nosotros tengamos mucho cuidado de que en Cristo Jesús y a través de su palabra tenemos la sabiduría dada por Dios. Pero que si no hacemos lo que Dios nos demanda en su palabra, nos estamos yendo de frente contra Él y diciéndole: no te creo, no te creo. Pero si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, somos hijos obedientes. Por eso seguimos adelante con la teología bíblica. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das y gracias por lo que haces. Agradecidos estamos contigo, Señor, por todo, porque grande es tu palabra, porque es verdad y porque la necesitamos día a día. Gracias, Señor, por que tu Santo Espíritu nos enseña y nos guía en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendiciones.